Ya. Eh, Buenos días, chicos. Hoy vamos a ver lo que viene a ser los últimos mecanismos de transferencia de calor, que viene a ser convección y radiación. Yo justamente hablé con la Inge, creo que hace 2 días. Me la topé y conversé con ella. Y sí, me dijo que van a dar su segundo parcial y que su final sería lo que viene a ser convección y intercambiadores de calor. Bueno, eso fue lo que me comentó, que radiación no lo iba a meter. Y sí, yo he visto que en algunos que otros exámenes creo que ya no lo mete, pero convección, conducción, intercambiador de calor es un poquito ya el último tema que hay que aprender cómo hacerlo, ¿ya? Según ella, creo que ya acabó clase con ustedes, así que conmigo nos faltaría ver lo que viene a ser hoy esta ayudantía y la siguiente ayudantía que viene a ser los intercambiadores de calor, ¿ya? Eso sería conmigo. Este, y a ver, habíamos visto anteriormente el mecanismo por conducción, ¿correcto? Y nosotros, bueno, yo les decía, el mecanismo por conducción, yo lo asocio cuando se transfiere el calor por un medio físico. Es la manera más fácil de identificar o de saber este, cómo y cuándo es un mecanismo de conducción. Ahora, ¿cómo podemos identificar cuando hay un mecanismo de convección? En general, el mecanismo de convección no se transfiere el calor por un medio físico, sino por lo general se transfiere el calor ya sea por el aire, por un fluido, por algo que no es, no digo físico porque sí es físico, pero por algo en concreto, por decirlo así, ¿ya? Si me dejo entender. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos y usted va a poder entender la diferencia entre conducción y convección, que es lo más importante, porque la mayoría se confunden en eso, se confunden en diferenciar lo que viene a ser convección y conducción, ¿ya? ¿Y por qué es importante diferenciarlo? Porque creo que ya me he visto con la ingeniera, igualmente vamos a hacer uno con 2 ejercicios conmigo, que habitualmente en estos problemas de transferencia de calor puedes encontrarte convección y conducción en un mismo ejercicio, ¿ok? Entonces tú tienes que saber cuál ecuaciones, cuál fórmulas va a ocupar para cada caso, ¿ok? Entonces eso es lo más importante de identificar, ¿ya? Acá está un poco de teoría, que yo siempre me gusta colocarlo, de dónde sale o por qué, pero lo habitual es saber la ecuación, ¿no? Calor igual a qué? H, que viene a ser coeficiente de convección. Acuérdense que nosotros teníamos la resistencia, ¿no? Mejor dicho, la conductividad, ¿correcto? Que era la K. Y de ahí vemos la principal diferencia actualmente con convección y conducción. En conducción nos importa saber la conductividad que tiene ese medio físico, ¿no? Ese lugar por lo que va a atravesar el calor. En cambio, en la convección nos interesa saber un valor específico que se llama coeficiente de convección, que ese es un valor que es proporcional para cada medio, ¿no? Área, igualmente lo hemos visto en conducción, y acá viene a ser temperatura de superficie caliente, temperatura de fluido frío, ¿no? Esto también varía. Y la IQ va a ser calor, ¿no? El flujo de calor en watts, ¿ok? De igual manera, usted tiene que saber qué cosa que en convección igual van a haber resistencia. Podemos llegar a encontrar ciertas resistencias que netamente la resistencia se calcularía así. El calor sería la diferencia de temperatura sobre la resistencia. La diferencia de temperatura va a ser las dos temperaturas, tanto caliente y frío, y abajo va a estar la resistencia que va a tomar este valor, ¿no? Nosotros habíamos visto que para conducción también había diversas resistencias y tenía su propia formulita, ¿no? Creo que era prácticamente lo mismo, ¿no? Conductividad, no me acuerdo mucho, ya, pero tiene también su forma, ¿no? En cambio, para convección sería uno sobre el coeficiente de convección por el área.
Para transferencia total en una pared plana, cuando hay una pared plana, ¿cómo sería? La diferencia de temperaturas y se le va a ir sumando, ¿qué cosa? Este es un caso específico. Si se dan cuenta acá, ¿cuál es la diferencia? Miren, resistencia para convección, resistencia para conducción, resistencia para convección. ¿Qué te quiere decir eso? Te quiere decir prácticamente que tendríamos una pared plana, que digamos vos estás en tu cuarto, ¿no? Vos estás acá, ya. Dentro de tu cuarto, supongamos que hace una temperatura de 25 grados centígrados. Ya. Eso va a pasar por tu pared, ¿no? Va a pasar por tu pared concreto. Ya, por tu pared va a transferirse calor. ¿De qué manera? O sea, estos 25 grados, para llegar a la pared, tuvieron que pasar un coeficiente de convección, ¿correcto? Porque nosotros estamos hablando que ahora, por lo general, el medio donde nosotros trabajamos convección es el aire y también a veces el agua. Entonces, estamos haciendo una transferencia de convección en el ambiente que llegue a un medio físico. Por el medio físico yo les comento que siempre va a ser conducción. Acá lo tienes. Y después desde este punto que se transfiere el calor al medio exterior. Que se transfiera calor al medio exterior. Esto sería convección, ¿no? Si me dejo entender. ¿Cómo sería la pregunta de este ejercicio? Si es una temperatura de 25 dentro de tu cuarto, ¿cuánto va a ser afuera si atraviesa todo tu cuarto? ¿Cuánto va a ser el calor si atraviesa todo tu cuarto, atraviesa una pared y afuera hace 30, poner? Ah, ya, entonces vos calcularías un calor específico donde tendrías tres resistencias, ¿no? La resistencia que viene a ser este ambiente, la resistencia que vas a pasar por la conducción de esta pared y la resistencia que va a ser al salir y al chocar con la temperatura exterior, ¿no? Entonces, eso es lo que viene a ser esta ecuación. Hay un montón de ejemplos. No digo que esta ecuación siempre va a tornarse así, ¿ok? A medida que usted va a ir haciendo, puede ser que haya dos convección y luego una conducción, correcto, ¿ya? Es dependiendo de cada ejercicio, ¿ya? Yo solo lo coloqué por colocar como un ejemplo que puede llegar a tu parte. Transferencia de calor entre dos fluidos a través de un tubo. Lo habitual, y ustedes han visto ejemplos, que nosotros tenemos en estos ejercicios. Es muy típico hacer ejercicios de tubos y hacer ejercicios de paredes. Es donde más se ocupa, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer, sí se puede hacer, pero yo no puedo hacer, digamos, de una botella. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta en estos ejercicios se trata de hacer, esto se trata de hacer, se trata de hacer con el área, ¿no? Entonces, por lo general, si se dan cuenta, siempre te dan el área para que calcules el área de una pared, para que calcules el área de un tubo. Entonces, por eso no se hace de otros cuerpos, porque es un poco más complicado determinar el área de una botella, determinar el área de un objeto extraño, por decirlo así, ¿ya? Entonces, por eso mismo es que nosotros este, hacemos por lo general tubos y paredes. Si se han dado cuenta, se repite todo, siempre. ¿Por qué es así? Porque es más sencillo. Si ustedes buscan en internet, van a ver un montón de ejercicios que es tubo y pared, porque es lo más común, ¿ya? Acá tenemos la conducción, ¿cómo sería? Esto nosotros lo teníamos como la resistencia a la conducción, ¿se acuerdan? Era el logaritmo del radio mayor sobre el radio menor, 2pi por la conductividad por longitud. Nosotros teníamos este valor. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos en convección? Prácticamente es muy similar. Uno, convección y por área, ¿ya? No es que tengamos algo que hacer con radios o diámetros, no. Convección se evita de problemas y te dice, es la única resistencia que vos vas a ocupar. No va a variar con el radio, con el diámetro, no. Ocupa el mismo, ¿ya? Y aquí tenemos con un tubo aislante, lo mismo, ¿ya? Esto, como les digo, estas ecuaciones varían. ¿Varían de qué? Varían de acuerdo al ejercicio. Por ejemplo, yo puedo tener
Por ejemplo, esta ecuación de acá, ¿cómo es? Tengo una tubería, tengo un fluido. Esta tubería tiene un fluido. Este fluido va a transmitir calor a la pared de la tubería. Así, disculpen, la me mandó un comunicado. Sí, lo vi, lo vi. No, no se preocupen, yo acabo temprano. Así que díganle que, bueno, díganle si quieren algo, no sé. Porque ella igual envió ese comunicado en control y aún no le responden. Pero ya no se preocupen, yo creo que a la 10 vamos a acabar esto. Así que si quieren ir, vayan. Y ahora estoy grabando ya, no se preocupen. Entonces, el fluido va a transmitir calor a la tubería. Entonces, la acción que transmite este fluido al medio físico, mejor dicho, es convección. Ahora, el calor que tiene que sobrepasar, acuérdense que una tubería tiene un espesor específico, ¿no? Teoría, un radio. Entonces, el calor que va a pasar por la tubería es conducción y este calor que va a salir al medio exterior es convección. Ya. Puede ser que acá vos coloques otra tubería más. ¿Qué pasaría acá? Sería otra conducción, porque tiene que pasar la otra tubería, ¿no? Entonces, como les digo, esto puede variar. Varía de acuerdo al ejercicio. Y ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Esto igual, esto es lo mismo. Convección, conducción, lo mismo, ¿ya? Va a variar de acuerdo al ejercicio, ¿ya? No es que siempre sea. Yo lo coloco porque son uno de los casos más típicos, pero igualmente usted, por ejemplo, esto, como les decía ahorita, miren, cuando tenemos dos tubos, miren acá, este para el primer tubo y este para el segundo. ¿Se acuerdan que yo les dije, no? Diámetro 2 sobre diámetro uno, el diámetro 2 va a pasar abajo y se coloca el diámetro 3. Eso sucede ya. Entonces, sigamos. La radiación. Acá viene la radiación, que es de los mecanismos de transferencia de calor que casi no se lo estudia mucho porque es un poco más complejo, ¿ya? Es un poco más complejo, pero por eso mismo la ingeniera me dijo que no lo iba a tomar en su examen. Y creo que tampoco ella, ella les ha mostrado ejercicio de radiación como tal, pero no es complicado, ¿ok? Este, la radiación es emitida por cada punto sobre una superficie plana en todas las direcciones hasta el hemisferio que está arriba de ella. La cantidad se describe la magnitud de la radiación emitida o incidente de la dirección específica de un espacio de la intensidad de radiación. En otras palabras, creo que les mostró ella que hay un incidente, o sea, hay un rayo, mejor dicho, miren, este fuego, a diferencia de la conducción y convección, la transferencia de calor por radiación puede ocurrir entre dos cuerpos, incluso aunque estén separados por un medio más frío que ellos. En otras palabras, su diferencia es que puede incidir la radiación entre dos cuerpos. Por ejemplo, acá el fuego que hace, el fuego genera una cierta radiación, un calor de radiación, y también va a generar aire, ¿no? Bueno, el aire está en medio, ¿correcto? Entonces, la radiación está transmitiéndose a la persona sin importar qué medio está en medio, mejor dicho, vale la redundancia, ¿no? Entonces, la radiación netamente tenemos esta ecuación, ¿no? Este sería el flujo de calor, bueno, esto es para un cuerpo negro, es un poquito diferente, pero ya es lo mismo. Sería la constante de Stefan, que viene a tomar este valor, y la temperatura absoluta, ¿no? Como les digo, no es muy importante que ustedes aprendan esto, pero sí tienen que entender que en sí la radiación es, a ver, creo que lo tenemos acá. Mejor lo veo aquí que lo tenemos. Ya, ya. Entonces, esto, ¿no? Que viene a ser, ¿qué cosa? El incidente y el reflejo, ¿no? Un calor que viene y un calor que se refleja, ¿no? Eso es lo que básicamente se trata la radiación. Un calor que viene y un calor que se refleja. Por lo general, el ejemplo más típico es el sol, ¿no? El sol que viene
ciertos rayos de radiación que van a reflejarse hacia nosotros por el suelo, ¿no? Como en este caso, el incidente y luego nosotros podemos tener esta radiación en un cuerpo, en un área, ¿ya? Este, bueno, no es muy importante, tampoco quiero hacer mucho énfasis ahorita. Entonces, no vamos a los ejercicios, ¿ya? Ya. Vayan colocando presente, por favor. Creo que ya se adelantaron, pero ya. 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 Vamos a empezar. Ya. Este, ¿Qué tenemos acá? Por una tubería plástica que tiene una conductividad, obviamente, circula un modo, circula un fluido de modo que el coeficiente de transferencia de calor por convección es 300 watts metros cuadrados Kelvin, ¿ya? La temperatura interna del fluido es 100 grados centígrados, la tubería de un diámetro interno es 3 centímetros y un diámetro externo 4 centímetros. Si la cantidad de calor se transfiere a través de la unidad de tubería a través de la unidad de tubería por unidad es 77 watts a una longitud de 2 metros. Ya, calcula la temperatura de superficie exterior de la tubería. ¿Quieres saber cuánto es la superficie exterior de la tubería? Tenemos la conductividad, tenemos coeficiente de convección, temperatura interna 100 grados centígrados, el diámetro interno es 3 centímetros, el diámetro externo es 4 centímetros, el calor es 77 watts y quiere la temperatura externa que se va a tener, ¿no? Ya. La fórmula, ¿cómo sería? Sería la temperatura interna menos la externa. Abajo, ¿qué tendríamos? El fluido transmite una, bueno, hay una resistencia, ¿no? Porque como son dos, hay una resistencia, ¿ya? El fluido va a transmitir un calor por convección, lo que viene a ser un calor por convección hacia el medio físico del tubo, ¿ya? Entonces, por eso la resistencia sería uno con factor de convección por el área, ¿no? Más sería lo que viene a ser este, el calor por conducción que tiene que pasar en el tubo. Entonces, esto sería logaritmo radio 2 sobre radio uno y ya lo que sabemos, ¿no? Entonces, la formulita va a ser el calor, la diferencia y la resistencia. Acá está. La resistencia por conducción en el tubo va a estar dada, ¿por qué? Por logaritmo radio 2 sobre radio uno, 2pi por conductividad del medio físico por su longitud. La resistencia por convección del fluido sería 1 convección por área. Cálculo del área. Si se dan cuenta, necesito el área para acá. Entonces el área va a ser pi cuarto diámetro al cuadrado. ¿Pero de quién? ¿Por qué área yo necesito para la convección? Yo necesito el área del radio uno. El radio uno es 0,03 y acá tengo el área. Cálculo de resistencia. ¿Cómo sería? 1 sobre ¿qué? Coeficiente de convección por el área. ¿Qué me va a dar acá? Me va a dar 4,71575. ¿Qué unidades? En este caso estoy trabajando con Kelvin. ¿Por qué? Porque me dio todos valores en Kelvin. Esto lo transformé al Kelvin. Por lo general, puede ser Kelvin o puede ser grado centígrado. Eso es algo que yo ya les digo que le pregunten a la Inge. ¿En qué sentido? Que ahí la ingeniera igual se puede equivocar
como en su primer parcial. ¿En qué sentido? De que por lo general acá, mire, acá me dio grado centígrado. Fácilmente yo pude haber trabajado todo en grados centígrados. ¿En qué sentido? Hay algunos autores que te dicen, a pesar que yo coloque acá Kelvin en conductividad y en convección, usted puede suponer que es grado centígrado. ¿Por qué hacen eso? Porque la verdad es que desconozco mucho, pero he visto muchos ejercicios que sin importar qué unidad tiene la conductividad o la convección, lo pueden transformar a convección, a grado centígrado. Hacen eso, la mayoría. Entonces, fácilmente este ejercicio pudo haberse hecho en grado centígrado. Llega a pasar, llega a pasar. A pesar que te dé un valor en Kelvin, te va a decir, suponelo nomás en grado centígrado. Entonces, mejor pregúntenle bien a la Inge si van a trabajar con grados centígrados, si van a trabajar con grados Kelvin. ¿Por qué? Porque no va a llegar que, por ejemplo, yo lo hice en grados Kelvin y luego te diga, no, te dio a hacerlo en grados centígrados. Esto es directamente usted colocaba grados centígrados. ¿Por qué pasa? ¿Ya? Y es algo que también se le puede escapar en sus manos. Llega a pasar. ¿Ok? Entonces eso sería. Listo. Esto va a tener la unidad de grados Kelvin o grados centígrados sobre watts. Eso es la unidad que tiene una resistencia. La resistencia 2. Radio 2 sobre radio uno. Acuérdense que es radio mayor sobre radio menor. 2pi por ¿qué cosa? Lo que viene a ser la conductividad del material por la longitud, que viene a ser los 2 metros. ¿Correcto? Listo. Reemplazando la fórmula. El calor es 67 watts. La temperatura interior es 373 menos la temperatura exterior. La resistencia 1, la resistencia 2. Despejamos. ¿Qué te dio? Que la temperatura exterior es 6,36 Kelvin o menos 266 grados centígrados. Está medio raro que te salga grados centígrados, ¿no? Tiene más sentido el Kelvin. ¿Ya? Pero así sería, ¿ok? Si se dan cuenta, no siempre te puede pedir el calor, ¿no? Te puede pedir la temperatura externa o temperatura interna, ¿ya? O también te puede pedir qué longitud se tiene. ¿Cómo haríamos qué longitud se tiene? Sería medio complicadito, ¿no? Pero tendría que darte el calor, las dos temperaturas, y ya acá trataríamos de despejar la longitud, ¿correcto? También se podría hacer así, ¿ya? Continuemos. Considera una ventana de vidrio de 0,8 metros de alto y 1,5 metros de ancho con un espesor de 8 milímetros y una conductividad térmica de 0,78. Miren, acá está en grados centígrados. Determine la razón estacionaria de la transferencia de calor a través de una ventana de vidrio y la temperatura de superficie interior para un día durante el cual el cuarto se mantiene a 20 grados centígrados, en tanto que la temperatura del exterior es de menos 10 grados centígrados. Tomen los coeficientes de transferencia de calor de la superficie interior y exterior de la ventana como confección para el cuarto 10 y para la ventana o el ambiente de afuera 40. ¿Ya? Datos. Alto 0,8 metros, ancho 1,5 metros, el espesor 8 milímetros a metro sería esto, conductividad del vidrio, temperatura interna, temperatura externa y coeficientes de convección. Resolución. ¿Cómo sería? El calor, no están pidiendo el calor, ¿no? El calor va a ser igual la temperatura interna menos externa sobre la sumatoria de la resistencia. Acá hay varias resistencias que tenemos que tomar. Cálculo de la resistencia. La sumatoria de la resistencia va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la convección que se está generando del cuarto hacia la ventana, hacia el vidrio. Luego va a ser la conductividad que tiene que pasar por el vidrio, como les decía, la conductividad que tiene que pasar por este medio físico, más la resistencia a la convección desde el vidrio hacia lo que viene a ser el medio exterior. ¿Ok? Espero que lo hayan entendido un poquito más con este ejemplo. Y acá es como nosotros, usted también, creo que la ingeniería igual lo ve. Así se hace más que todo para hacer un gráfico de resistencia, ¿no? Como en LS, ¿no?
la resistencia de convección interna, la resistencia de conducción del vidrio y la resistencia de convección externa, ¿ya? Entonces, necesitamos el área. El área es algo muy importante en lo que viene a ser mecanismo de transferencia de calor, por lo general, como les comentaba, ¿no? ¿Por qué no hacemos de objetos más raros? Porque es más complicado encontrar el área. En cambio, para esta pared, para este vidrio es más fácil, alto por largo, ¿no? El área es 1,2 metros cuadrados. Resistencias. La resistencia de convección 1, si se dan cuenta, sea como sea para este fluido o sea para este medio, prácticamente nosotros estamos haciendo lo mismo. Uno, coeficiente de convección por área. Nada más. Es lo que nos importa. Nada más. Entonces sería uno. El coeficiente de convección en el cuarto es 10 por el área 1,2 metros. ¿Por qué el área es 1,2 metros? Porque el área de convección que se está generando va a ser hacia esta pared interna que tiene este, este vidrio, ¿no? Entonces sería 0,0833 grados centígrados watts, ¿no? Igual acá, ¿no? Acá es la unidad de calor sobre watts, nada más. Listo. Resistencia de conducción por el vidrio, cuando ya está pasando por el vidrio, es igual al espesor, la conductividad y el área, ¿no? El espesor te lo dieron, es 8 por 10 a la menos 3 metros. La conductividad es 0,78 y el área, ¿no? Y acá lo tenemos. Se dan cuenta que es más pequeño, que la resistencia es más pequeña a la convección, ¿no? La conducción. La convección 2 es la misma ecuación. Si se dan cuenta, ¿qué va a cambiar? Va a cambiar el factor de convección, ¿no? Y acá tendríamos 0,02083. Entonces la sumatoria va a ser la convección 1, la conducción y la convección 2. Acá lo tengo y me dio 0,1127. Reemplazamos y ¿cómo sería? 20 grados centígrados menos. Acá es muy importante qué cosa. Que como este estaba en negativo, mejor colocarlo en paréntesis, solo el sumatorio de resistencia, ¿no? Menos por menos más, y te va a dar un dato positivo que sería el calor es igual a 266 watts, ¿no? Estos son los ejemplos más típicos, ya sea por una tubería o ya sea por una pared, pero son los más típicos que nosotros llegamos a encontrar en los ejercicios de transferencia por convección. ¿Ok? No es complicado. Es importante saber cuál aplicar. Conducción o convección. Me gustaría una pregunta. Dime. Disculpe si ese caso, por ejemplo, o sea, si uno tuviera en un cuarto con aire acondicionado y afuera estaría más fuerte el calor, ¿el camino sería al revés de lo que está haciendo? O sea, por ejemplo, si en el cuarto está a 15 grados y afuera está a 30 grados, ¿cómo sería ese caso? A ver, lo que yo sé, Ajá, tendría, o sea, no sé si le dijo algo la Inge, pero lo que yo sé es que de acuerdo al ejercicio es lo que vas a seguir, digamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vos decís que las temperaturas están al revés, ya sí, no hay problema. exacto. Vos, Ah, ya, ya. vos lo haces, pero acá te va a dar Ujú. negativo, ¿correcto? Te va a dar una. Ah, ya, 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 claro, De claro. ahí el Sí, sí. negativo que tu Ujú. planteamiento, como vos decís, debió ser al revés. O sea, sí tiene Ah, sentido lo ya, que ya. decís. No importa si vos lo haces, pero yo prefiero que lo hagas como te dice el ejercicio Ujú. y ya acá, Va a obviamente, salir negativo. va a salir negativo y el negativo yo le Ujú. decía que es lo que te decía el enunciado es en contra, ¿no? Que el calor va Claro. de atrás hacia Ujú. adelante, como decía. Entonces, en sí el ejercicio te lo va a decir, ¿ya? No, no hay Ah, problema. ya. Gracias. Pero sí, ¿ya? Eso sería. Acá no nos sale negativo, ¿por qué? Porque acá se salió, ¿no? Si se veía acá el negativo, obviamente te iba a salir todo negativo y como dice su compañero, hubiese sido de afuera hacia adentro en vez de adentro hacia afuera. Sería al revés. Y eso sería, ¿ya? Espero que lo hayan entendido. Pero como le digo, el ejemplo más típico es esto. De un fluido hacia una tubería o puede ser un vapor hacia la tubería y siempre va a ser del aire hacia una pared de concreto, una ventana, etcétera, ¿ya? Es lo más común. Y ya se va a acabar la reunión, chicos. Cualquier duda me avisan a mi privado. Nos vemos en la siguiente ayudantía.
No sé si la ayudantía va a ser virtual o presencial la siguiente, ya les avisaré. Entonces eso sería todo, chicos, ya. Ya se va a acabar la reunión. Tengan buen día. Hasta luego.